Dice, la presencia del reflejo pupilar fotomotor directo y consensual intactos en un varón de 70 años que ha sufrido una amaurosis aguda bilateral nos haría sospechar. ¿Qué dicen? A ver, aquí hay varias cosas que vamos a comentar. El reflejo pupilar, que es cuando nosotros le ponemos la linterna, ¿no es cierto? Le ponemos la luz y la pupila se contrae, ¿no es cierto? Eso es lo normal, ¿sí? ¿Qué significa eso? Claro, evalúa el nervio óptico, ¿no? Que está recibiendo la luz, ¿no es cierto? Y reacciona y se contrae. Entonces, en este paciente, bueno, y también eso ocurre en el otro ojo, es el reflejo consensual, ¿no es cierto? Porque los dos se contraen. En este paciente sí está normal eso. ¿Eso qué quiere decir? Que el nervio está normal. O sea que no es un problema del nervio óptico, ni del ojo, ¿no? Porque está recibiendo el impulso visual, ¿no es cierto? Y para que sea bilateral, la otra explicación tendría que ser el lóbulo occipital, ¿no es cierto? No habría otra explicación, ¿no? Entonces, analizando las respuestas, dice, ¿no? ¿Se trata de una trombosis retiniana bilateral? No, ¿no es cierto? Por lo que estamos comentando. ¿Que la lesión afecta al quiasma óptico? Tampoco, porque daría un problema de mianopsia, ¿no? Sería diferente, ¿no es cierto? El paciente es un histérico, un simulador. Bueno, eso lo dejamos para el último, ¿no? O sea, nunca podemos decir a un paciente que es un histérico si no estamos bien seguros, ¿no es cierto? Pero podría entrar eso en un diagnóstico diferencial, ¿ya? Porque el paciente puede decir, no veo, pero tú le haces el reflejo pupilar y está normal, claro, puedes dudar, ¿no? Porque está normal eso, ¿ya? El cuadro es el resultado de una neuritis óptica isquémica bilateral. Bueno, sería bien difícil que dé de un momento a otro en los dos ojos, ¿no es cierto? Que sea así de pronto, pero además, ¿qué va en contra de esto? Ya, no hay dolor, ¿qué más? Algo que dice acá, que va en contra de esto. No, no, no. Lo que va en contra de esto es el reflejo, que está normal. Si hubiera una neuritis óptica, el reflejo estaría alterado. ¿Está bien? Entonces estamos analizando algunas cosas, ¿no? Para que... Se trata de una ceguera cortical por lesión isquémica cerebral. Esa es la respuesta, ¿no? Es una lesión cortical de ambas arterias cerebrales posteriores, ¿ya? Y eso tiene un nombre, es el síndrome de Anton, ¿ya? El síndrome de Anton consiste en eso, una ceguera cortical. Y ustedes le preguntan al paciente, ¿no? Si se acercan al paciente y le muestran algo, ¿qué tengo en mi mano? Y él les dice, tiene un libro que es de color rojo, que no sé qué, que no sé cuántos, ¿no? Y ustedes le están mostrando un lapicero. ¿De qué color estoy vestido? Su pantalón es azul, su camisa es verde, tiene zapatos blancos, ¿no? Señor, ¿usted ve? Sí, sí veo, claro, lo estoy viendo ahorita, ¿no? O sea, el paciente no es consciente que no ve, ¿ya? El paciente puede decirle cualquier cosa, ¿no? Y el paciente no es consciente que no ve. Es una ceguera cortical, ¿ya? Ese es el síndrome de Anton. Y ahí está, miren, en esta tomografía. Miren, acá y acá, ¿no? Un infarto bilateral. No es frecuente, pero puede ocurrir. Entonces la respuesta es la E. En un infarto de arteria cerebral media no se suele ver. ¿Qué dicen? Ataxia, ¿no es cierto? Porque eso no tiene nada que ver con la cerebral media. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se acuerdan del caso que les mostré? ¿Ya? Es algo parecido, ¿no? Otro paciente al que cuando llegó le dijimos, el paciente no podía hablar, ¿no? Decía, ¿no? Y no se le entendía nada, ¿ya? Entonces le dijimos que escriba qué es lo que quiere decir. Y miren lo que escribe, ¿no? Tampoco podía escribir. Y así es la afasia, pues. La afasia es una alteración del lenguaje. Y el lenguaje puede ser hablado, puede ser escrito, ¿no es cierto? Y existen dos áreas fundamentales, como recordarán, el área de Broca y el área de Wernicke, ¿no es cierto? El área de Broca, cuando se altera, lo que se altera es la expresión, ¿no? El paciente no puede hablar. Puede comprender más o menos bien, pero no puede hablar, pero tampoco puede escribir, ¿ya?
Y en el compromiso de Wernicke el paciente no comprende, pero sí puede hablar, pero hablará parafasias, neologismos, cosas de repente sin mucho sentido, ¿no? Y obviamente el escribir también va a tener trastornos, ¿ya? Esas son las dos afasias principales, pero existen otras afasias, ¿no? Existe la afasia global, por ejemplo, en el que el paciente no entiende y no habla nada, o sea, está mudo, ¿no? Es una afasia global. Existen las afasias transcorticales. Las afasias transcorticales se caracterizan porque el paciente repite, el paciente puede repetir. Entonces ustedes le dicen, repita, mamá, mamá, árbol, árbol, ¿no? El paciente repite. Esa es una afasia transcortical. Y dependiendo de cuál sea el tipo, puede ser una afasia transcortical motora o una afasia transcortical sensitiva. La afasia transcortical motora se va a parecer a un Broca y una afasia transcortical sensitiva se va a parecer a un Wernicke. En ambos casos repiten, esa es la característica. ¿Está bien? Y la afasia anómica es que el paciente no puede nominar. Ustedes le muestran un lapicero y le dicen, ¿qué es esto? Le puede decir, sirve para escribir, lo tengo aquí en mi bolsillo, pero ¿cómo se llama? Y no puede decir, ¿no? Es una afasia anómica, ¿ya? Más o menos un poco para hablarles algo de las afasias, ¿ya? Aquí tienen un paciente con un infarto extenso de la cerebral media, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, el paciente tendrá una hemiplegia contralateral. Ahí están viendo, ¿no? Miren, el paciente puede mover un lado del cuerpo, el otro lado no lo mueve, ¿no es cierto? Muchas veces los infartos así extensos se asocian a desviación de la mirada, incluso desviación de la cabeza. Ustedes recordarán, ¿no? Cuando estábamos en pregrado, siempre nos dicen, ¿no? Mira la lesión, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Por qué es eso? Porque aquí en la parte frontal existe un área de la mirada, ¿no? Conjugada. Entonces, supongamos, ¿no? El área derecha, si me siguen en el gráfico, ¿ya? En el área derecha, lo que hace es que el ojo mire hacia el lado izquierdo. Y el área izquierda hace que el ojo mire el lado derecho. Si las dos áreas funcionan normalmente, la mirada es donde uno quiere. ¿Está bien? Si existe una lesión, como puede ser un infarto, como se daña esta zona ya no actúa. ¿Quién actúa? Solo la otra. ¿Y para dónde mira la otra? Para el lado contralateral, para la lesión. Por eso es eso que mira la lesión. ¿Me entendieron? ¿Ya? Algo diferente ocurre, solo haciendo un pequeño paréntesis, en crisis epilépticas. En crisis epilépticas que podrían originarse, digamos, en esta zona, ¿no? Como es una zona estimulada, es la que va a mirar, ¿no? Hacia el lado contralateral. Es el área que dirige la mirada, digamos, hacia el otro lado, ¿no? Entonces ustedes pueden deducir, ¿no? Si la epilepsia empieza así, con desviación de la mirada fija, que la lesión está para ese lado, ¿ya? Por eso que les estoy explicando, ¿está bien? Entonces, en cerebral media, ahí está, por ejemplo, ¿no? Desviación tónica de la mirada hacia el lado de la lesión, sí, ¿no es cierto? Hemianopsia homónima, por lo que les expliqué que las radiaciones ópticas se pueden afectar y puede dar hemianopsias, ¿no? Obviamente hemiparesia, afasia si es el lado dominante, ¿no? Ataxia no tiene nada que ver, ¿no es cierto? La respuesta es la D. La endarterectomía quirúrgica, ya saben eso, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? La D, ¿no es cierto? Estenosis carotídea mayor del 70% sintomáticas. Y ahí está, ¿no es cierto? Para que no se olviden. Con respecto a la tomografía, ¿cuál es lo falso? A ver qué dicen. A ver, ¿puede excluir hemorragia? Sí, ¿no es cierto? Ese es el fundamento de pedir la tomografía en la fase aguda. ¿Es el método más útil para visualizar la fosa posterior? No, ¿no es cierto? Porque el hueso da mucho artefacto y no permite ver bien. ¿Puede ser normal en infartos de corta evolución? Sí, ¿no es cierto? Puede ser normal. ¿No suele detectar lesiones en troncoencéfalo? Claro, no suele hacer eso, ¿no es cierto? ¿Puede detectar edema que rodea el infarto? Sí, se puede ver, ¿no? Entonces la respuesta, la B, ¿no es cierto?
el tipo de hemorragia parenquimatosa más frecuente es, ¿cuál es? Hipertensiva, ¿ya? Es facilísimo, ¿no? No se olviden eso, ¿ya? La A. Los infartos mesencefálicos pueden cursar con, a ver, ¿qué dicen? Ah, señale la falsa, dice, ¿no? Hay que leer bien la pregunta, ¿no? Porque a veces uno se... Afasia, ¿no es cierto? Porque en el mesencéfalo, ¿qué tiene que ver con el lenguaje? Nada, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que de repente no sepamos algunas otras cosas, ya si existe eso, pues esa es la respuesta, ¿no? Algo que creo que no les mencioné es que los infartos a nivel de tronco generalmente dan síndromes alternos. ¿En qué consiste un síndrome alterno? En que se altera un nervio craneal en el lado de la lesión y una vía larga en el lado contralateral. ¿Ya? Ese es un síndrome alterno. Así son las lesiones de tronco por infartos, ¿no? A nivel del mesencéfalo, ¿qué núcleos están? ¿Recuerdan? El 3, el 4. Es mesencéfalo. O sea, el núcleo les da el nivel. ¿Entienden? Si fuera más abajo, tendríamos el quinto, sexto, séptimo, ¿no es cierto? Si tienen, por ejemplo, un paciente que tiene un compromiso facial y una hemiparesia contralateral, ustedes pueden deducir que está entre protuberancia y bulbo el nivel, ¿no? Porque el séptimo les está dando la lesión, la localización, ¿ya? Entonces, aquí tienen algunas características, ¿no? De los infartos de la circulación posterior, o sea, vértebro-basilares. ¿Cuáles son? Afectación ipsilateral de pares craneales, o sea, algún nervio craneal de un lado con déficit motor y o sensitivo contralateral. Si tienen eso, tienen que ser tronco, no puede ser otra cosa, ¿no? Puede haber un déficit motor sensitivo bilateral, claro, puede ser bilateral si compromete ambos lados. Enfermedad oculomotora, ¿no? Puede haber un trastorno oculomotor, difusión cerebelosa y hemianopsia homónima aislada, ¿no? Si solo se compromete la cerebral posterior, que depende del territorio vértebro-basilar, puede haber ese síntoma, ¿no? Entonces ustedes dicen es vértebro-basilar, ¿ya? Y ahí están los nervios craneales, ¿no? Y los núcleos pues están a este nivel, y ese nivel es el que les da, el nervio craneal es el que les da el nivel de la lesión, ¿ya? ¿Está bien? Y a nivel del tercero, como les decía, al nivel del mesencéfalo está el tercero, ¿no? Por eso dice, parece el tercer par, claro. Parece la mirada vertical, también. Existe dos centros de la mirada vertical y la mirada horizontal a nivel del tronco. El centro de la mirada vertical está en mesencéfalo, por si acaso. Y el centro de la mirada horizontal está en protuberancia. ¿Está bien? No se olviden, ¿ya? Centros de la mirada conjugada vertical a nivel del tronco en mesencéfalo y de la mirada horizontal en el tronco a nivel de protuberancia, ¿ya? Movimientos anormales contralaterales, claro, porque pueden alterarse también vías cerebelosas y va a ser contralateral porque las vías largas son contralaterales. ¿Hemiparesia y hemiplegia contralateral? Sí, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces la respuesta es la A. A ver, ¿cuál es la respuesta? Bueno, habría que saber cuál es esa arteria de Charcot, ¿no? Porque es una pregunta puntual, ¿ya? ¿Alguien sabe? Entonces, voy a usar este gráfico para mencionar dos arterias. Esta es la cerebral media, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esta es la cerebral anterior, ¿ya? Estas son las arterias penetrantes, ¿no es cierto? Que ya les he mencionado antes. La arteria más grande de estas, ¿no? Que son las arterias lentículo-estriadas, hay mediales y laterales. La arteria más grande de estas es la arteria de Charcot, ¿ya? Entonces, esta sería la arteria de Charcot. ¿Está bien? Y hay otra arteria interesante que es esta de acá. Así como la cerebral media tiene sus arterias perforantes, la cerebral anterior también tiene sus arterias perforantes. Y la más grande de estas arterias de cerebral anterior es esta de acá, la arteria recurrente de Hübner, ¿ya?
Entonces, cuando se lesiona esta arteria recurrente de Hübner, ¿no? Puede dar este tipo de infarto que está acá, miren, en la tomografía. ¿Y por qué se caracteriza eso? ¿No? La arteria recurrente de Hübner irriga la cabeza del núcleo caudado, la porción anterior del núcleo lentiforme y el brazo anterior de la cápsula interna. ¿Ya? Esa es la arteria recurrente de Hübner. ¿Está bien? Entonces, volviendo, ¿no? La arteria de la hemorragia de Charcot habitualmente es rama de la cerebral media. ¿Ya? La respuesta es la C. Y si les preguntan, supongamos, ¿no? La arteria recurrente de Hübner es rama de la cerebral anterior, ¿no es cierto? Ya no se van a olvidar. ¿Puede ser causa de hemorragia subaracnoidea? Todas, ¿no es cierto? Todas. El diagnóstico de hemorragia subaracnoidea es por ¿cuál es la respuesta? ¿La E? La B. A ver, criterios clínicos radiológicos. Sí, ¿no es cierto? Porque si ustedes tienen la clínica y le hacen una tomografía y ven el sangrado, ya está. ¿No es cierto? No necesitan hacer punción lumbar en ese caso, porque ya está claro el diagnóstico. Si la tomografía es negativa y la clínica compatible, ¿qué hacemos? Punción lumbar. Y probablemente ahí podríamos tener el diagnóstico. Punción lumbar en todos los casos, no, porque si en la tomografía ya ven la hemorragia, no es necesario hacer punción lumbar. Angioresonancia cerebral no es para la hemorragia, es para ver el aneurisma, ¿no es cierto? Entonces la respuesta es la E, ¿ya? Ahí está. A ver, ¿cuál es la respuesta ahí? La letra E, ¿sí? Ya, pero yo les recomiendo que vuelvan a leer la pregunta. ¿Qué dice la pregunta? Esta es una pregunta con truco, ¿no? La pregunta dice, ¿cuál es el tiempo de inicio de tratamiento que ha demostrado ser eficaz? De inicio. O sea, ¿en cuánto tiempo tengo que administrar el tratamiento? ¿No? O sea, ¿en un minuto? ¿En una hora? ¿En 30 minutos? No, ese no es el problema, ¿no es cierto? O sea, apenas pueda usar, yo debo de usar, pero tiene que ser, claro, dentro de las 3 primeras horas. ¿No? O sea, es una pregunta con truco nada más. ¿No? ¿Cuál es el tiempo de inicio de tratamiento que ha demostrado ser eficaz? No les habla de todo el tiempo que pueden usar. Yo sé que ustedes saben que el tiempo son 3 horas y en algunos casos hasta 4.5 horas, ¿no? Pero el inicio del tratamiento, ¿no? Ustedes tienen que darlo, ¿no? Apenas el paciente cumple, digamos, sus criterios, ¿no? Creo que por ahí va el truco de esta pregunta. ¿Ya? O sea, es una pregunta que, ¿no? Me parece que está, porque esta es la respuesta que menciona la clave, ¿ya? Pero me parece que va por ahí, ¿no? Porque yo también dije 3 horas, ¿no? Pero cuando di la respuesta, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de inicio de tratamiento, ¿no? O sea, si lo trato en 1 minuto, en 5 minutos, en 1 hora, ¿no? Ese no es el problema exacto, ¿no? O sea, tienen que cumplir los criterios y que sea en menos de 3 horas o en menos de 4.5 horas en algunos casos, ¿ya? ¿Cuál es la localización más frecuente de la hemorragia cerebral intraparenquimatosa?
putamen, ¿no es cierto? Es la zona más afectada. Y ahí está para que recuerden esa localización, ¿no? Muy bien, vamos a ver esclerosis múltiple. Dentro del cerebro nosotros tenemos varias estirpes celulares, ¿no? Una de esas células son los oligodendrocitos. Estos oligodendrocitos son los encargados de formar la mielina, ¿no es cierto? La mielina del axón, ¿ya? Por eso les he traído esta figura. Entonces, el nervio, la neurona, ¿no? Tiene su axón y este axón está cubierto por una vaina de mielina. A nivel periférico se llama la célula de Schwann y a nivel central es el oligodendrocito, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos un impulso nervioso, cuando tenemos la mielina, ese impulso es saltatorio, ¿no es cierto? Sería así, ¿no? Entonces es un impulso normal, ¿no? Y rápido, porque esa es la idea de la mielina, ¿no? Que el impulso sea más rápido. En cambio, en una fibra desmielinizada, el impulso es más lento, ¿no es cierto? ¿No? En la esclerosis múltiple, cuando la mielina está dañada, el impulso sería más lento, ¿no? Y da un cuadro clínico determinado, ¿no es cierto? Entonces, la esclerosis múltiple clásicamente se ha conocido como una enfermedad desmielinizante, ¿no es cierto? Pero posteriormente se ha visto que también existe daño axonal y daño neuronal, ¿ya? Ahora, esta esclerosis múltiple es causada por un ataque autoinmune contra las células del cerebro. El daño primario está en la oligodendroglía, pero como les decía, los axones y las neuronas también son dañadas. La lesión, ¿no?, causa alteraciones focales, ¿no?, dependiendo de qué zona esté alterada, pero también puede causar síntomas generales, como pueden ser fatiga, cognición, ¿no?, y control esfinteriano. El diagnóstico es complejo y se requiere una historia clínica pues minuciosa, exámenes auxiliares a la cabeza, resonancia magnética y también estudio de líquido cefalorraquídeo. Como les decía, la esclerosis múltiple, si ustedes ven los textos, está dentro de las enfermedades desminizantes, pero eso es lo que se vio al inicio, ¿no? Que había un daño en la mielina, posteriormente se vio que había un daño axonal y ahora se sabe que también hay un daño neuronal. Y se está considerando ya la esclerosis múltiple como una enfermedad neurodegenerativa con un cuadro inflamatorio al inicio de esta enfermedad, ¿ya? Es la tendencia en este tipo de enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas y signos de la esclerosis múltiple? Puede haber síntomas generales como depresión, ¿no es cierto?, fatiga, ¿ya? Pero también síntomas focales como parestesias, adormecimientos, debilidad, alteraciones visuales, ¿ya? Y signos como el temblor, alteraciones sensitivas, hiperreflexia, espasticidad, Babinski, alteraciones de coordinación, alteraciones visuales, nistagmos, ¿ya? Puede dar muchos síntomas la esclerosis múltiple porque puede afectar en diferentes zonas, puede afectar cerebro, médula, nervio óptico, ¿no es cierto? Por eso es que a veces es difícil de hacer el diagnóstico, ¿ya? Y algo importante también que no deben olvidarse es la sensibilidad al calor que existe en la esclerosis múltiple. O sea, un paciente con esclerosis múltiple que tiene fiebre o que está en un clima muy cálido pueden empeorar sus síntomas por eso, sin que tenga un nuevo episodio de brote, digamos, de esclerosis múltiple. Entonces aquí tienen, ¿no? Por ejemplo, puede haber una alteración en la marcha, una ataxia, ¿no?, dismetría, temblor, hiperreflexia, ¿no?, alteraciones, ¿no?, de su coordinación, clonus, Babinski, ¿ya? Aquí tenemos un video. Miren, ¿no? Esa es una prueba, talón rodilla, ¿no? ¿Ven? Qué difícil, ¿no? No lo puede hacer, ¿no? Una dismetría, ¿no es cierto?
puede haber alteraciones visuales, ¿ya? Y una de las alteraciones más características de la esclerosis múltiple es la oftalmoplegia internuclear, ¿ya? Oftalmoplegia internuclear. ¿Y en qué consiste eso? Bueno, les traigo un video que es mucho más ilustrativo, ¿ya? A ver, observen. Miren, él está diciendo que mire para arriba, para abajo, ¿no? Que mire hacia el lado izquierdo, vean los ojos, hacia el lado derecho, ¿no? Miren, ¿no? Tiene ahí una dificultad. ¿No? Entonces, en la oftalmoplegia internuclear, lo que vemos es que un ojo, ¿ya? Por ejemplo, este ojo, ¿no? Gira, ¿no? Pero hace nistagmus y el otro ojo no puede hacer ese movimiento conjugado, ¿no? Eso es una oftalmoplegia internuclear, ¿ya? Ahí está, ¿no? Este ojo, le dicen, ¿no? Mire a la derecha. Este ojo hace nistagmus y este ojo no puede hacer este movimiento interno. ¿Está bien? ¿Ya? No sé si me dejé entender. Esa es la oftalmoplegia internuclear, ¿no? Igual acá le dicen que mire para allá. Este está haciendo nistagmus y este no hace esta excursión. Pero no es que exista una parálisis del recto interno, porque cuando se le hace converger, miren, ¿no? Se le hace convergencia y sí mueve los dos, normal. No es por una parálisis del recto interno, ¿ya? Sino es el movimiento conjugado, ¿ya? ¿Está bien? Oftalmoplegia internuclear es bastante característico de esclerosis múltiple, eso les podrían preguntar, ¿no? Otros síntomas, alteraciones en la marcha, urinarias, obviamente le puede dar una paraparesia al paciente, el signo del Hermit, que es cuando flexiona el cuello, siente como una descarga, ¿no? Babinski, clonus, alteraciones sensitivas, ¿ya?